eventual toma de decisiones. Entonces, para esto hay toda una serie de técnicas que se han desarrollado con la finalidad de buscar la solución a la mejor opción o alternativa que presenta ese problema. Y para efectos de ilustrar lo que viene siendo la clase, vamos a tomar en cuenta no el virus de la compañera, aunque puede tener un paralelismo, sino una situación que se presentó y que tuvo un impacto a nivel mundial hasta finales del siglo XIX en la muerte de casi el 30 al 40% de las personas, de las mujeres que daban a luz. Fallecían en lo que era el acto, y todo por lo que era la parte del puerperio, que se denomina, o lo que era la fiebre que se desataba a raíz de no se sabe qué cosas. Entonces, en ese sentido, déjenme ir a traer nada más los de las mujeres embarazadas que van a dar a luz, que el porcentaje de muerte era entre el 30 al 40%. Vea lo que significaba el hecho de que una mujer quedara embarazada. Era prácticamente una ruleta donde se dictaba la sentencia de muerte para ella de forma directa. Y entonces se da una circunstancia de que, estando en uno de los hospitales en Hungría, hay dos tipos de pabellones. Para atender lo que vienen siendo los partos en ese momento. El pabellón A es atendido por lo que eran médicos y estudiantes de medicina. Y el otro, nada más por lo que eran estudiantes de parteras. Supuestamente el porcentaje aquí no era el 40% de muerte, sino que alcanzaba a un 20%. Hay un médico que entonces empieza a preguntarse, ¿por qué motivo tenemos aquí un 40% y por qué aquí en el otro pabellón apenas hay un 20%? La característica es de que aquí son estudiantes para convertirse en parteros o parteras. Aquí son estudiantes de medicina y empieza el dilema. Vean lo importante para descubrir lo que fue la cura, o por lo menos para reducir las muertes de las personas. Él empieza a formularse, ¿por qué esto? Ahí es donde surge lo que es la formulación del problema, el por qué. Cuando ustedes se formulan primeramente ¿por qué? Ya hay un signo de interrogación que es el inicio de la formulación del problema. Todo el mundo cree que es muy fácil simplemente formular el problema. Y eso es mentira. Albert Einstein decía que la solución de algo
una situación de estas, el 50% viene en la formulación del problema. Porque dependiendo de cómo esté formulado el problema, así nos va a conducir a lo que es la solución del mismo. Viéndolo retrospectivamente, en este momento la compañera tiene virus, es parecido al virus que en ese momento se presentaba con la muerte de las 40% de las personas que estaban por dar luz en aquel entonces. Bueno, la pregunta, ¿cómo ustedes la formularían? A ver, María Fernanda. Porque a mí siempre, profe. Usted es la que está llegando aquí y la que se está formulando y que quiere... Pero no sé ni de qué estamos hablando, profe. Más bien es para ponerme así, tanto lo que está hablando. ¿Cuál sería la forma como usted formularía el problema de lo que es el virus que tiene la comunidad? Virus defensa. ¿Ok? En eso está correcto. Virus versus defensa. Eso supone que la solución por dónde va. Tomar vitamina. Vamos a ver. ¿Necesariamente tiene que ser por vitamina? Vino, virus, Que tiene que tomar vino. defensa. ¿Cómo aumenta las defensas? Tomando algo. Vamos a ver. Pero no es la vitamina en sí. Es alimentación. ¿Por qué la alimentación y por qué no las vitaminas? Profe, las dos más de la mano. Porque A ver. alimentación, proteínas y vitaminas y todo Correcto. eso. Ahí es donde está toda la parte Por eso dije que la de la proteína no la explicación. como. La alimentación incluye las vitaminas, lo que es las proteínas, lo que vienen siendo todo lo que es los otros complejos vitamínicos B, que son los que protegen supuestamente y activan lo que son las defensas. ¿Qué es lo contrario? ¿O qué es lo sinónimo cuando se les bajan a ustedes las defensas? ¿Cómo se expresa eso? Puede ser una enfermedad, pero específicamente ¿cómo se manifiesta? Pongan el ejemplo de la compañera. Vuelvan a ver. Sin ganas de comer. Sin ganas de comer. Vean un poco los síntomas. Débil. Está baja de defensas. Con frío. Tiene frío, por eso no quiso aceptar el saco. ¿Ok? La cara de ella, ¿cómo es? Ay, güey, qué fea. Bonísima. ¿Qué puede decir? ¿Cómo se encuentra? Haciendo un análisis clínico de lo que es. Está pálida, Sí. ¿cierto? Pero es perfecto. Está pálida. Está hecha pistola. No, todavía no. Eso no se da. Está con cansancio. Ya nos tenemos que ir. Porque ya están en Está con fatiga. Caliente. Nos va a contagiar a todos. Tiene Está caliente. cambios de Tiene temperatura. calentura. Tiene calentura y seguramente Está caliente. tiene frío. Hay sudoración y conjuntamente se da esto. Y nos va a contagiar a todos. ¿Ok? Todo está en su versión. Hasta el momento no. Sí, está muy variable. Está muy variable. Esos son los elementos externos que se dan justamente y que empiezan a suponer que responde a cierta alteración del organismo.
De repente puede ser un virus, de repente puede ser otras cosas. No necesariamente es una cuestión viral. Esto es manifestación de otras cuestiones. Ya lo que es el examen propiamente clínico va a conllevar al el nivel de plaquetas empieza a bajar. ¿Cómo se manifiesta cuando las personas disminuye la plaqueta? ¿Cómo se representa? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta? Así. No, ella todavía no tiene, No no tiene esa manifestación. Pero ¿cómo se manifiesta? Por eso, los labios se empiezan a poner morados. ¿Ya? Eso es una manifestación. Ya cuando empieza, puede ser por anemia. Permiso, disculpe que Sí, lo sí, moleste, claro. que creo que es un cable. Vaya, por favor, por favor. ¿Cómo se expresa Gabriel? ¿Cómo se observa? Vamos a ver. Vean los cachetes, primero que todo. ¿Ah? A diferencia del frío, del pálido, del cansancio, de fatiga, eso se da. Entonces, lo primero que se tiene que hacer a nivel clínico es descartar. Y para eso se practican toda una serie de exámenes. El examen usual, bueno, vamos a medir el nivel de plaquetas. Para eso le hacen un examen de sangre y automáticamente se sabe cómo está ese nivel. Puede ser anemia, pero por los síntomas que se presentan, puede ser un virus de una gripe. Puede ser lo más probable. Entonces, el médico lo que va a hacer es simplemente no curar. La gripe no se cura, porque no existe cura contra la gripe. ¿Qué es lo que hace las casas farmacéuticas? Mitigar los síntomas. Mitigar los síntomas. Mitigarlos. ¿Por qué motivo? Porque el organismo tiene la capacidad de restaurarse a sí mismo. Entonces, lo que tiene que hacer es esperar entre 8 y 10 minutos. Eso es parte de las manifestaciones. Puede ser, sirve para atenuar. Una vez, llegué y tenía un buen amigo que era médico, psiquiatra. Y en eso le dije, ¿qué medicamento o qué se hace para curar la gripe? Me dice, conseguiste 8 piedritas. ¿Ah? Te la busco si no sentir nada. Bueno, si hubiera sido eso, en buena hora. El asunto fue que me dice, empieza a contarlas una por una y vas a ver que al 8º día ya estás curado. Porque si es un virus, el organismo empieza a restaurarse a partir del 8º o 10º día. Y los síntomas se van a estar manifestando. No, eso empezó hace 4 o 5 días por lo menos. Hoy estamos en el pico más alto. Le tuvo que haber iniciado ahí. Ahora, la pregunta fue cómo lo adquirió y cuáles fueron los factores que permitieron que el organismo asimilara lo que es el virus. Bueno, tenemos el caso
de lo que se presentaba a finales del siglo XIX con el caso de las mujeres que iban a dar a luz. Sería bueno si ustedes se transportaran, si estuvieran todas las mujeres en la sala de parto en ese momento, María Fernanda en especial. Porque a partir de ahí, Profe, pero ¿qué es esa cosa conmigo? A mí me da virus, no, estoy embarazada. por el teléfono. Está pariendo, ya estuvo El embarazada. teléfono, porque necesitamos concentrarnos en Ah, esto. perdón, sí, ya me voy a concentrar, Ya, pero a mí ya, no me- ya. yo no voy a parir. No, ¿Todavía no. eso? Bueno, pero no importa, estamos justamente en este proceso y ustedes van a establecer la solución de cómo disminuir del 30 al 40% las muertes al 1%. Yo simplemente me indico lo siguiente. Estos que eran los médicos y estudiantes de medicina, previo a atender las labores de parto, atendían autopsias. Con razón. En tanto, lo que viene siendo los estudiantes de para partero, el porcentaje era inferior porque no atendían esto. ¿Dónde creen que estaba el foco que disparaba? Que en promedio estuviera en un 20% estos y estos en un 40%. A ver. Y en contacto con cuerpos, con los muertos. Conocimiento. Los bacterias que expulsaban los muertos, entonces se trasladaba a los delicados. ¿Y cómo los trasladaban? Muy probablemente por mala higiene de los doctores. A ver, De de cuerpo. Bueno, sí. Vamos a ver, aquí tenemos el muerto, el cadáver. ¿Ok? El cadáver X. Y aquí se encuentra lo que viene siendo la sala de parto. Y estos estaban aparte. Esta sala estaba totalmente aparte. ¿Cómo se comunicaba este cadáver con la sala de partos? ¿Quién era? Médico, los estudiantes de medicina. Ajá. Ok, ahí tenemos parte de lo que viene siendo la solución. La pregunta es, ¿cómo lo transmitían? ¿Cómo lo transmitían qué? Lo del cadáver a lo que viene siendo la sala de parto. No ha sido tal vez porque los estudiantes de medicina son inexpertos. Por inexperiencia, los estudiantes de medicina, ya los médicos no tanto, sino como... No, estaban los médicos también. Los médicos hacían las autopsias. Pero hubo algo que el compañero dijo de forma directa. ¿Qué fue? Que el aseo con el que. La higiene, sí. Exactamente. Que diciendo del siglo No XIX. existía la práctica. En ese momento el conocimiento científico no daba para indicar de que habían microorganismos en la manipulación de los cadáveres. Y en consecuencia salían de hacer las disecciones, todo lo que se hace en la autopsia, o lo que conlleva la autopsia, cerraban el cuerpo, determinaban cuál era la causa de la muerte, y así, con las manos, sin ni siquiera lavárselas, se lo pasaban directamente a las mujeres que estaban en labores de parto. Y eso disparó la muerte de un 30 a un 40%. En tanto, en estas otras personas, como no tenían contacto con los muertos, el porcentaje era de un 20.
El médico de apellido fue el que introdujo la técnica de la asepsia, así se denomina. Es que no le echa la cara por el pinillo. Sí. Eso es parte de lo que viene siendo la utilización de conceptos clínicos, ¿verdad? Y entonces elaboró una obra que se llama Etiología, y donde establece y reproduce lo que es este caso. Bueno, en ese momento por metiche lo echan del hospital. Eso fue lo que se ganó. Así de sencillo. El que estaba de jefe siente celos, no pone en práctica lo que viene siendo las observaciones que él detecta y redacta, y lo que hacen es que lo tiran afuera del hospital. De ahí se cumple otra máxima en administración: el que sabe, sabe, y el que no, el jefe. Recuérdense en eso, porque ustedes de forma permanente se van a encontrar. O sea, nosotros somos futuro, no, pues no. En un futuro. ¡Qué bárbaro, profesor! Por el amor de Dios, vamos a esta clase. No. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? No, mire, no. Estuviera durmiendo en mi casa. No se trata absolutamente de eso. Yo no he dicho absolutamente Digo nada. que entonces ahorita no sabemos nada. No, yo no he dicho eso, por favor. Pero lo pensó. No. Es el decir. En la administración pública es muy dado. Las personas que ocupan cargos dentro de la administración pública, resulta de que lo hacen por argolla, por tráfico de influencias, porque le cayeron bien a fulano, a mengano, pero no porque sean competentes. Entonces, de ahí es donde surge el dicho: el que sabe, sabe, y el que no es, jefe. Mucho de esto se reproduce dentro de lo que son los cuadros medios, y sobre todo dentro de los cuadros altos de lo que son las instituciones. Eso no escapa tampoco a lo que vienen siendo los recursos humanos que se utilizan dentro de las empresas privadas. Pero bien, volviendo al tema, él busca otra clínica y pone esos conocimientos en práctica. Va resultando que el nivel de muerte por ese concepto de lo que era la fiebre que provocaba, entre comillas, el parto, bajó de un 30 a un 40% a 0.3%. Y ese es el gran hallazgo. Por vez primera se logra resolver un problema que era trascendental para la humanidad. Aproximadamente el 30-40% de las personas que iban a dar a luz morían en el acto. En lugar de ser un momento feliz, era traumático. Se quedaba, por una parte, el hijo sin madre y el esposo sin esposa. ¿Ya? Bueno, no tanto en esa perspectiva. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Rescatar de esto. ¿Cómo surgió el problema? A ver. Por falta de higiene, profesor. Muy bien, por una cuestión de higiene, pero ¿cómo fue formulado el problema para que tuviera éxito? Esa es la clave para iniciar cualquier tipo de negocio. Esto es aplicado a lo que es el campo de la medicina. Pero volvámoslo a ver dentro de lo que viene siendo la toma de decisiones
a nivel empresarial. ¿Cómo se formula un problema? Desde un problema. ¿Cómo formulas un problema? A ver, Gabriel, ¿cómo lo formula usted? Primero tengo que identificarlo, después ¿Y cómo lo identifica? observación. Puede ser a través de observación, pero hay otros mecanismos mediante los cuales se puede detectar algo. Si ustedes se quedan sin dinero, ¿qué sucede? No es la observación, es la bolsa. Es trabajar para conseguirlo. ¿Ah? Trabajar para conseguirlo. Pero digamos de que, ¿qué sucede si se quedan sin dinero? Vamos a ver. Y no puedo pedir a la U, no puedo pagar. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la formulación correcta al problema? No puedo venir a la U, no puedo pagar. Esa es la formulación. ¿Cómo lo formularías, Gabriel? No le puedo echar la ley de sal. O sea, el problema es que me quedo sin plata. El problema es me quedo sin plata. Ajá. Ok, lo que yo ¿Estás haría- seguro? Lo que yo haría, usted lo que usted está diciendo que el problema es que me quedo sin plata. No, ustedes se quedaron sin dinero. ¿Ok? Lo que yo haría es identificar las causas del problema. Es lo que yo haría. Muy bien. Usted las identifica. Exactamente. Ok. Y una vez identificados las causas, Hago un plan de acción para que no me vuelva a suceder. muy bien, no le vuelve a suceder. Pero resulta que no tiene dinero. ¿Mm? Ya se dio cuenta. Ya usted se dio cuenta. Es decir, eso es así como cuando uno peca. Yo lo que Padre, no vuelvo a pecar. ¿Ah? Salió de mí y se quejó. Pero no es- el asunto no es pecar. Eso no es el son las consecuencias del pecado. A final de cuentas es por ahí donde entra la cuestión. Algo parecido ocurre cuando se queda uno sin dinero. Sin pecado, claro. Es un Una fenómeno. injusticia. ¿Cómo salen ustedes de ese bache? A ver, María Fernanda, cuando se queda sin dinero, Y yo nunca sé qué hacer. Pues se saca un ingenio para ver de dónde genera dinero. ahí está la solución. Como usted, vamos, usted dijo la vez pasada que de una situación desesperada sale una idea. Exactamente. ¿Usted cómo sabe eso si usted siempre Muy bien. Una mujer desesperada. Ahí es donde está la clave. El problema no es quedarse sin plata. El asunto es cómo salgo de ese bache. ¿Eh? ¿Y cómo saldrían ustedes de ese bache? Interioricemos un poco las circunstancias. Bueno, esto es en el caso tuyo. Y creo que en el de muchos. Y pueden haber muchos. Pero María José, ¿cómo saldría de esa situación si te quedas sin dinero? Y digamos que no estás en la full remoto. ¿Ah? ¿Te quedaste? ¿Qué haces? Digo, busco algo que hacer para generar dinero. Ajá, ahí justamente está la solución. La solución es la formulación a lo que es un problema adecuado. Vea que los otros es hacer un análisis de las causas por las cuales me quedé sin dinero, como dijo Gabriel. Las otras alternativas, irle a pedir prestado a mami. No. Este, Que me dé. ¿Cómo? Que me dé plata, prestado no. Bueno, como que le dé plata todavía. Porque luego no lo va a poder pagar tampoco, entonces va a quedar peor. Exactamente, entonces que le dé plata, de hecho, la pobre si no tiene, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué busque qué hacer? Ahí está la clave también. Que busque qué hacer. Bueno, ¿verdad? ¿Ya? La mía va a trabajar. Que busque qué hacer. Entonces, vean que no es tan fácil. El asunto es, Es para la materia.
y que no tiene que ver con cuestiones de observación, no tiene que ver con asuntos de un sentimiento, no. Es el hecho de estar inmersos en esa situación donde uno tiene que buscar alternativas de solución. ¿Ok? Ya entonces buscamos alternativas. Busco qué hacer. ¿Ok? ¿Qué hago? Ahí entramos entonces en la segunda fase de lo que viene siendo la solución. Aquí tenemos la formulación del problema. Aquí tenemos alternativas. Y de ahí voy a contar con alternativa A, B, C y D. ¿Ok? Trato de ensayar mínimo 4 alternativas de solución a lo que es el hecho de que me quedé sin dinero. Primero, pienso, busco un trabajo donde yo soy capaz. No me voy a meter en algo ni que que no me guste y donde yo no estoy capacitado. Y empiezo justamente a tocar puertas. Para no hacerlo más largo, a cada una de estas alternativas le aplico lo que es un FODA. ¿Qué es el FODA? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y se la aplico justamente a A, B, C y D. Y una vez de que he aplicado esas alternativas, ¿qué hago con ellas? Viene un plan de acción. Bueno, esto es lo que es un plan de negocios. En resumidas cuentas, es justamente lo que se quiere que en 8 días ustedes presenten. Sí, pero ya el FODA ya lo tenemos. El FODA sí lo tienen. El asunto es si el FODA correspondía con la formulación del problema, si correspondía con las alternativas, y el FODA se le tiene que aplicar a cada una de esas alternativas, y después de esto, la mejor opción sobre la cual se establece eso, se establece el plan de acción. Esto es un plancito de negocio, sencillo, sin necesidad de quebrarse mucho la cabeza, y tampoco conlleva a un ejercicio teórico, sino que de acuerdo a la vivencia de ustedes, así lo desarrollen. Entonces, los espero para de hoy en 8 hacer las primeras exposiciones de lo que sería lo vamos a alternar con las clases, con las exposiciones de la materia. Vamos a seleccionar democráticamente a dedo. Democráticamente a dedo, sí. Alguien de la lista y ya te va a corresponder el número. Entonces, por favor, estén preparados, y lo que nos interesa es ante todo cómo que comparta con nosotros cómo se formuló lo que es el plan de negocios. Eso es un poco el propósito. Sin más, pasamos a lo que es la exposición del compañero, no sin antes indicarle correcto, yo me lo encontré. No, yo me lo encontré. Ah, bueno, ya. Ok. El tema de lo que viene siendo
Ay, pero ya pasaron los estudios, yo para que eso ya. Eso es reciente, profe. Sí, claro. Pero mire lo que venía. Justamente el caso del señor este, que el médico, Vamos mal. quien desarrolla todo lo que es la asepsia, ¿La? asepsia, así se denomina clínicamente. Exactamente. Asepsia. Que viene siendo, incluso, ya luego se quemaron lo que vienen siendo los cuidados a la hora de operar. Asepsia, ¿puede llamar aseo? De ahí es donde viene el término aseo. Y a partir de ese momento, entonces, en todos los hospitales, exceptuando el de Grecia, ustedes se van a encontrar que se encuentran con una limpieza y un tratamiento, Exceptuando el de Grecia. exceptuando el de Grecia. Si hay un foco de contaminación que ustedes deben de evitar, ese es el hospital de acá. ¿Y qué hacemos? Bueno, depende, si uno tiene argolla, ¿qué tiene bien? No. No es porque Tenés argolla. no es la atención, no. La atención es excelente. No. Excelente. Hay doctores bien repugnantes. Pueden haber de lo que sea, pero en términos generales, en términos generales, Uno me dice, bueno, el no, foco de no, contaminación es el hospital. Y eso significó de que en el 2013 al 2015 ese hospital estaba intervenido por la Caja Costarricense del Seguro Social. Ustedes llegaban, en el caso tuyo, por lo que tenés en este momento, 3 días después estaba falleciendo por una bacteria que adquiría dentro de lo que era el hospital. Así murió una vecina a los 200 metros, Rosita Jiménez. Llegó por una gripe. No, claro. La historia es lo siguiente. Esto tiene que ver con la vida. No, claro que sí. Está bien. Pero de cáncer, escuchar a esa gente ahí afuera, ¿verdad? Yo ni les abro la puerta, yo siempre venía hablando de eso. No es la cuestión religiosa, es el artículo científico. ¿Ok? Y cómo justamente que es que se desarrolla. Así es, ahora como tencha. Al margen de eso no es tanto la circunstancia. Pero sin más preámbulo, pasemos entonces a la que es la exposición de los compañeros para terminar con lo que viene siendo el tema que se les había asignado. A ver, Las exposiciones de la actividad de negocios de hoy 8 de hoy 15. de hoy en hoy. Se inicia una por clase. Una. Empieza una por clase. Empieza de atrás para cada uno. Una o dos, dependiendo de cómo vaya ¿Por uno. qué no decir de qué semana nos toca cada uno? No. ¿Por qué motivo? Porque Ahora es están todos injusto. preparados. Tienen que tener la preparación todos de inmediato, si no, no lo van a Ya hacer. podemos empezar ya. Entonces, eso es lo final que usted quiere que nosotros hagamos del trabajo. Eso es el inicio de lo que es el trabajo final. Ya posteriormente vamos a valorar cómo Hacer el trabajo final. El avance. cómo justamente se establece la parte operativa de lo que es el negocio. Profe, en base a lo que hemos entregado, Correcto, eso es un elemento. pero de eso es lo que podemos exponer, digamos. Correcto. O sea, podemos exponer lo que le entregamos a ustedes basado de eso. En base a eso, pero localizando también todos los otros elementos que aquí están integrados. No ocupamos ningún material de apoyo. Sí, si utilizan lo que es la pizarra y
utilizan conjuntamente lo que son las diapositivas en buena hora también. Está demasiado extenso, pero no va a tiempo. No importa. Continúe, pasa adelante. Es demasiado lo que vamos a exponer. Es que bien, así. Ahí va el taquillo, profesor. ¿Ah? Ahí va el taquillo. Sí, sí. Claro, el día de hoy. Hoy es bien móvil. Vamos. Hay que estar feliz. Pero con poca mayonesa, por favor. Con poca manera y con chile. Yo digo una comida. Con poca mayonesa para los ¿Quiere chile o de chile? Ah, no, todo el chile habido y por haber, porque estoy con el chile. Con dólares de pollo. Con doble repollo, pero sin salsa. ¿Y lechuga? No, lechuga no. Le cae mal. Sí, mira. Chile. Por tortillas de Ya digo, huevo. ¿no? Bueno, aquí lo tiramos. Bueno, buenas noches, compañeros. Buenas noches. Bueno, primero, profe, el compañero y me perdona, no estudiamos economía, ni administración, ni nada, entonces No, todo lo contrario. hicimos lo que pudimos. Así es. Y nos tocó el tema de la medición de la producción nacional. Pero vamos a ver, antes de hacer No sé. la parte del tema esa frase de que nosotros no estudiamos administración ni economía, pero constantemente van a estar tratando con esto. Y ahí la necesidad de abordar diferentes tópicos para efectos de que puedan ustedes montar y manejar un negocio. Más bien, si hay alguien que requiere de esos instrumentos, es justamente las personas que vienen de otras carreras que no son ni administración ni economía. Pero continuemos con el tema de la medición de la producción nacional. Bueno, es lo que encontramos, lo que entendimos, es que era como para los métodos contables y en una empresa y en todo que se mide, se registra lo que ingresa, lo que sale, lo que se vende, los gastos. Exactamente igual. Todo eso, también el país registra con un sistema de cuentas nacionales, todas las transacciones económicas, como la producción, el consumo, el ahorro, la inversión, relaciones monetarias con el exterior, entre otras. Igual que con una empresa que el país lo hace a nivel nacional, lo que vende, lo que entra, lo que produce, lo que invierte y demás. Ahora, ¿por qué se hace este tipo de ejercicio académico? Antes de ingresar, les hago una pregunta. ¿Por qué creen ustedes de que el Estado hace los estudios y los registros contables de lo que es la parte comercial, la parte monetaria, lo que es la balanza de pagos, que ya posteriormente la vamos a analizar, lo que es la balanza comercial, etcétera? ¿Por qué creen ustedes que los estados hacen eso? Así, Es que, digamos, Sí, más adelante están los objetivos del correcto, pero ¿por qué creen ustedes que se hace? Y para- ¿Cuál es la finalidad? A Para ver. saber cómo está el país en todos esos temas y Correcto. para saber Ahí es donde está la clave. en qué meter plata, en qué meter mano para mejorar el país. Por ejemplo, la situación económica. eso le va a permitir cuál es el nivel de empleo que tengo en este momento. Y quienes están gobernando van a decir, bueno, encaminamos el rumbo por esta ruta o bajamos por esta otra. Si la inflación está muy alta, ¿qué sucede con respecto a los agentes económicos? El resto de los agentes económicos. Pongo un caso, Bolivia, año 90, el nivel de inflación era 800%. Los precios variaban cada media hora de los artículos. ¿Qué sucede en una economía donde hay una alta volatilidad
con relación a eso. Ahuyenta la inversión extranjera. ¿Ah? Hay inestabilidad y de ahí la necesidad entonces de tener parámetros objetivos para medir el estado de la economía. Pero continuemos, compañeros. Bueno, dice que el sistema de cuentas nacionales constituye la estructura conceptual organizada en la que se introduce la información estadística económica de que dispone un país y se sustenta en lineamientos internacionales. Bueno, dice que, o sea, que el sistema de cuentas nacionales, donde se usan todos esos ingresos, todos esos gastos y todo, está hecho por el que está dictado por un conjunto de instituciones multilaterales con propósitos de garantizar la comparabilidad internacional de los datos de los diferentes países. Es como para estar en orden y en regla con los demás países para no reírnos nosotros solos. Ahora, el propósito de esto es el siguiente. Cuando se habla de Producto Interno Bruto, es una categoría que es universal. Es así como cuando ustedes establecen un lenguaje de programación. Si estamos con COBOL, con Fortran, o no sé cuál es el que están utilizando en este momento, pues ustedes tienen que tener lo que son conceptos básicos para poder llegar a establecer un diálogo y hacer una compilación de cada uno de los propósitos que ustedes quieren. En consecuencia, a nivel económico se establece exactamente lo mismo. De ahí de que se establezcan toda una serie de parámetros y de categorías para poder llegar a hacer un análisis de carácter comparativo entre las distintas economías de los países. ¿Con qué finalidad? Bueno, hay múltiples objetivos. Hay países que están en vías de desarrollo que necesitan un impulso para poder crecer, alcanzar metas de salud, como las que vimos ahora recientemente, sin salirnos del caso. Bueno, por cada 1000 nacidos, ¿cuántos son los fallecidos? Esos parámetros se insertan dentro de lo que vienen siendo todas estas categorías que pasamos a continuación a ver. Bueno, los objetivos, que es lo que usted me preguntaba antes. Dice que uno de los objetivos más importantes de la contabilidad nacional es presentar información que permita conocer, analizar, interpretar la estructura económica del país. Lo que le dije antes, para saber cómo estamos, hacia dónde vamos y a qué hay que invertir o debería de meterle mano para mejorarlo. Y la otra, crear los instrumentos estadísticos para la capacitación de datos económicos, captación de datos económicos que de manera ordenada y armónica sirvan para crear los cuadros estadísticos para la elaboración del presupuesto de ingresos e ingresos de la nación. Ok, vamos a ver. Este es un elemento importantísimo. Hay toda una serie de servicios que nosotros disfrutamos y tenemos acceso. Cuando estábamos en la escuela, ¿quién pagaba a los maestros? El gobierno. Pero el gobierno a través de los impuestos nuestros. Pero quien hace el pago es el gobierno. Cuando estamos en el hospital o cuando estamos enfermos, ¿quién le paga al médico el salario? La caja. La caja. Y la caja necesita ¿de qué? De lo último. Ingresos de la nación. Ingresos. Ingresos. Eso es un ejemplo para ilustrarlo. Si ya posteriormente utilizamos otro servicio como lo que es la parte de recolección de basura, para decir una cuestión, ¿quién le paga al recolector de la basura? Nosotros, a través de la municipalidad. Entonces se necesitan lo que son ingresos. Y el propósito para poder ver esto, el presupuesto se establece en función de
las necesidades que tenga cada comunidad. De ahí que sea necesario. Sacas de harina de maíz. Claro que sí. ¿Sí qué? ¿De qué? De harina, Más rico maíz. sí, de maíz, por favor, sí. Ok, vamos a analizar de que de ahí es necesario entonces. Vean de que no es únicamente por una cuestión de ejercicio académico que se establece, no. Ustedes directamente para poder venir acá hicieron un uso de la carretera. ¿Quién paga la carretera? Depende. El gobierno. El gobierno, pero ¿a través de quién? De los impuestos nuevos. ¿Ok? He hablado tan solo de 4 aspectos. Y el por qué es necesario entonces contar con estadísticas que sean fiables para determinar cuántos son los ingresos que demanda ese gobierno para satisfacer las necesidades económicas de lo que son sus habitantes. Y que por sí mismo de repente puede hacer de que haya una comunidad que diga, no, yo aquí pago el médico, me encargo de pagar lo que viene siendo el alumbrado público, hago lo que es la carretera, pero esos serán los pocos, porque la gran mayoría son obras que son onerosas, que no son rentables, y en consecuencia resulta de que lo que no es rentable se lo dejan al Estado. Así de sencillo. Todo lo que son negocios privados va a la banca privada, va a la actividad privada. Pero lo que no es rentable, pero necesario, se lo dejan al Estado. Lo mismo, la cuestión de la seguridad. El policía que se encuentra ahí vigilando el parque de Grecia, o bueno, porque aquí anteriormente asaltaban a la salida. Ya pareciera de que ya dejaron de asaltar. Todo el mundo dice eso. Entonces eso es cierto, que ya la salida de noche asaltaron. Asaltaban, sí, aquí. Ahí sí, por ese lado, sí. De aquel lado, pero ya el muchachito Por detrás de aquí, digamos. el muchachito ya En está el encarcelado. 90 es que ahí igualmente siempre hay pintillas. No, pero ya se solucionó. Bueno, Ahora nos vamos el para allá. alumbrado público era necesario y entonces esos son elementos que vienen a incorporarse dentro de lo que es la partida de ingresos y egresos que se establece a través de un presupuesto ordinario. ¿Y quién aprueba el presupuesto ordinario de la República? A ver, Los diputados. los diputados en el periodo, y tiene que estar listo, se presenta el 30 de septiembre y para el 1 de noviembre tiene que estar aprobado. Y si no se aprueba ese, se aprueba el que se había aprobado anteriormente, se va al monto de lo que se había establecido. Pero bien, esto es una parte introductoria de la necesidad de comprender, bueno, también aquí hay un factor que no tiene que ver la empresa privada, sino que es la empresa pública a través de lo que es el Estado. De ahí la necesidad de empezar a comprender cada uno de las categorías que aquí vamos a estar analizando. Continúen, compañero. Bueno, ¿cómo se presentan las cuentas nacionales? Las cuentas nacionales anuales de Costa Rica se presentan de 2 bloques claramente diferenciados según una valoración de precios corrientes y a precios constantes. Okay. ¿Qué entiende por precio corriente y qué entiende por precio constante? Así, dentro de lo que es lo que usted percibe. No necesariamente tiene que ser. Y los corrientes los que van variando y los constantes los que se mantienen. Vamos a ver, déme un ejemplo. No sé. No sé, como la gasolina que varía mucho y sube y baja y sube y sube y sube y baja. ¿La qué? ¿La qué? Gasolina. La gasolina, ok. Vamos a ver un caso. El precio corriente
es el precio con que se expresa el valor de un artículo en la actualidad, en colores. El precio constante es aquel en el cual se hace la conversión a futuro y lo traigo a ese precio al momento en que va a ocurrir. Pongo un ejemplo: las bilsas, de las cuales yo le hablé que era necesaria para ir a correr en el Liceo León Cortés en el año 76, 77. ¿Ok? Valían 10 colones. Donde los bolaños, y los bolaños quedaban ahí donde está Perimercados actualmente. Eso era justamente la tienda. Bueno, esas benditas bilsas no son más que las benditas Converse que ustedes ven actualmente, exactamente iguales, el mismo material, lo único que varía ya no son 10 colones de aquella época. ¿Y cuánto era que estaban las Converse? 37.000 colones, más o menos eso es lo que Hay se más da. caras. Ok. Pero digamos, el material de esa lona que le ponen, típica, ¿verdad? Eso es exactamente común y corriente, y lo que están vendiendo es marca. Bueno, si yo traigo a valor presente lo que es el precio de los 10 colones en aquel entonces, va resultando de que el precio real no son 10 colones. Hay que hacer la conversión de cómo estaba el tipo de cambio del dólar en aquel momento, que estaba al 8.60. ¿Ah? Incluso el poder adquisitivo del dólar, que eso es otro factor. Si comparamos el poder adquisitivo que tenía el dólar en aquel entonces, es 10 veces superior del poder adquisitivo que tiene el dólar en la actualidad. En consecuencia, para hacer una conversión rápida, esos 10 colones de esa época vienen siendo equivalentes a unos 10.000 colones de hoy. ¿Cómo en valor corriente? ¿Cuál es el precio corriente? Eran 10 colones, pero si me los traigo a valor, son 10.000 colones de hoy, pero si me los traigo a valor constante, son los 10 pesos del año 76. Eso es para efectos de ilustrar lo que viene siendo la valoración a precio corriente y precio constante. En la parte de contabilidad, ¿cuántos hay aquí? Todos. Ok. En la parte de contabilidad van a ver lo que es la valoración de activos a precio nominal y a precio real, y lo que viene siendo la depreciación también. Entonces se establecen esas dos modalidades, las cuales son similares a través de un mecanismo que se llama de indexación, o en inglés indexation se le denomina. Y entonces puedo directamente saber cuál es el precio que tengo de este artículo y proyectarlo a un plazo de 10, 15, 20 años. El precio va a mantenerse constante en el tiempo. Pueden haber unas variaciones pequeñas, pero lo que es el precio nominal, ese sí va a variar. Ahora, ¿cuáles son los factores que están ahí y por qué varía el precio nominal? Número 1, inflación. Número 2, lo que es la depreciación, que hay diferentes mecanismos para sacar la parte de la depreciación. Número 3, dependiendo del bien, si genera plusvalía o no es plusvalía, por ejemplo un terreno, una casa.
Entonces, en base a eso se establece ese elemento comparativo. Pero así, abuelo del pájaro es para efectos de ilustrar esa diferenciación entre precio corriente y precio constante. Las cifras de las cuentas nacionales a precios corrientes se representan en 72 cuadros, mientras que las valoradas a precios constantes comprenden 61 cuadros. Y bien, compañeros, por lo más fácil. Profe, lo del Producto Interno Bruto va dentro de eso. Es el Producto Interno Bruto. Ahora, pues vamos a retomar el tema. Gabriel. Vamos de nuevo. Se vuelve a retomar. ¿Qué es el Producto Interno Bruto y en qué se diferencia del Producto Nacional Bruto? Ahí viene. Es que viene en la diapositiva. No es que puedo preguntar si bien, pues lo medio metimos, pero... No, correcto. Abordémoslo. Es más, abórdelo de una vez. Bueno, entonces tómelo. Es el conjunto de bienes y servicios que se generan en un plazo determinado. Es el valor de producción de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de las fronteras de una economía valorados a precios de mercado. En un periodo determinado, correcto. Eso no incluye lo que son las transacciones fuera de esa frontera. Todo lo generado fuera de esa frontera, sea importación, sea exportación, va resultando de que corresponde al Producto Nacional Bruto. Pero el Producto Interno Bruto es específicamente ese valor de la producción de bienes y servicios generados en un periodo determinado y aunque la cuestión de precios del mercado está jalado del pelo, pero justamente démoslo momentáneamente por cierto, porque la valoración de mercado hay mucho elemento de manipulación ahí. No hay un parámetro que sea realmente objetivo para decir estos son los precios del mercado. Muchas veces son precios ficticios que se establecen para sobrevalorar o subvalorar dependiendo de los intereses que tenga el político de turno. Es más, pongo un caso. En el Banco Nacional, el gerente ganaba 36.350.000 colones. El salario base de él eran 19 millones. Pero resulta que había un bono que era por concepto de comisiones de ganancia que generaba el banco. Entonces, él inflaba lo que era el monto de lo que eran el estado de pérdidas y ganancias. Cuando van a ver ustedes lo que es la cuenta esta, inflaba lo que eran las ganancias devengadas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de extraer mayor tajada en el bono de bonificación. Eso es parte de las noticias que van a salir la próxima semana, de cómo era que se estructuraba esto, cómo se lo ganaba y todos los negocios ocultos. Por eso le digo, precio mercado, póngale comillas. Hay muchas cuestiones de estas que se manipulan. Y cuando digo que se manipulan es porque tiene para el político un carácter especial. Recuerdo una, julio 1987, la encuesta nacional de hogares y empleo. En ese momento, de forma mágica, baja el desempleo en Costa Rica en un plazo de 2 meses. Oscar Arias estaba de presidente y alardea de que logró bajar el desempleo en cerca de 4 puntos. ¿Cómo lo hizo? Cambiando los parámetros para medir lo que era el empleo.
cosa que ya posteriormente vamos a analizarlo de forma directa a través de una encuesta de hogares y empleo que elaboró en ese momento. Pero pasemos. Para compilar el sistema de cuentas nacionales es necesario disponer previamente de un conjunto de funciones, clasificaciones y reglas contables prácticas para registrar las transacciones. Ahora, todas esas reglas son reglas universales que todos los bancos centrales disponen o que son parámetros que se establecen así. Son reglas que de cierta manera son afines a cualquier economía, independientemente de cuál es el signo que se lleve o que no se lleve. Son así como la nomenclatura general que se da. Las transacciones que se deben considerar son la producción, el ingreso, el gasto, el beneficiamiento y las relaciones con el resto del mundo. La clase de actividades económicas que producen los bienes y servicios que se generan en La que yo la comía. el proceso productivo. Muchas gracias. De manera. Ya ustedes pasaron. Ya No, expusimos. no, digo eso la semana pasada. Acuérdense, ya expusimos. Me hubiera dicho que allá yo voy. No, está broma. Oye, Es que se atrasó. ajá. Vamos a ver la anterior filmina. No, antes cuando fuimos al interno. Ok. Ah, no, yo me volví bien. No, yo me volví igual. Al momento del registro de las transacciones, al momento de la compra, al momento del uso, al momento de cambio de propiedad, por ejemplo. La estructura de cuentas y los criterios para registrar en ellas los asientos contables, basándose en el principio de partida doble. Ok. ¿Cuál es el principio de partida doble? Que cuando se afecta una de las cuentas, automáticamente debemos afectar la otra de igual manera. De igual manera. Está la cuenta de ingresos y en consecuencia tenemos una cuenta de egresos. Cuando hay una cuenta de comprobación, ¿en qué se diferencia la cuenta de resultados? Cuando hay una cuenta, cuando toman ustedes la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿Cuál? El estado de resultados. es el estado de resultados, que se deriva justamente de lo que viene siendo la cuenta de pérdidas y de ganancias. Van a tener necesariamente ese principio básico, ahí es donde está. ¿Qué creo que está diciendo? Que cumplieron, Ah, bueno. Porque la Sí, pues, trabajadora para lo hizo, todos. entonces ya no sabe que usted comía todas las cuentas. Ah, no, que claro, eso es parte de servicio de catering. Ah, no, pero Ok. no belleza. Bajo ese principio, eso no es únicamente exclusivo de la contabilidad de las empresas, Pero claro, lo que está diciendo, pero que no entiendo. que todo ingreso o lo que viene siendo cualquier asiento que se establezca tiene que establecerse por partida doble. ¿Ah? Para efecto de ver lo que viene siendo el comportamiento en determinada área en que se va a desarrollar y cómo se manifiesta aquello. Y ese principio no es únicamente exclusivo de la contabilidad a nivel de las empresas, sino que también se desarrolla a nivel de la contabilidad nacional. Y en la contabilidad nacional vamos a tener tres cuentas que son fundamentales para ver el estado de lo que es la economía. En esto, de una vez, apunten. La cuenta de capital
la balanza comercial la cuenta de capital, balanza comercial y lo que es balance de pagos. La cual, balance de pagos, la cual ya posteriormente vamos a ver cómo la balanza de pagos está integrando a cada una de estas cuentas. Pero esto es un paréntesis antes de entrar a ver los otros elementos que están ahí No, no, no. integrando. Qué mal. Y hasta ahí, pero ya explicamos eso. Ok, Producto Interno Bruto, sí. Y muchas gracias. Ah, lo interno, ¿Qué fue lo que me dijeron al principio? Ya lo retomamos. Para componentes o integrantes de la balanza de pagos. No digamos, pero Ok, muy bien. bueno, escribe, brother. Albert. No. Ok, como así. ¿Por qué es importante el hecho de lo que es la contabilidad nacional? Haciendo una recapitulación, primero para ver el estado de salud de la economía. Si tenemos una economía que es una economía en desarrollo, con una tasa de crecimiento alta, con una capacidad de empleo extraordinaria, con un volumen de transacciones suficiente, va a resultar de que el efecto inmediato es en el bienestar de todos los ciudadanos que se encuentran en esa economía. Pero no únicamente el estado de bienestar que se genera internamente, sino que se convierte en un polo de atracción para la inversión extranjera. ¿Qué pasa con Keylor Navas en este momento? A ver, Keylor. Está de vacaciones. Ajá. Qué interesante. La esposa ya tiene un local propio. ¿A dónde es que lo tiene? María Fernanda. Ahí en Los Ángeles. Uy, vea. 50 antes de la No, verdadera. vi la noticia, sí. Santana se estableció Sí, justamente. pero es un gimnasio así, buenísimo. Exacto. La esposa de Keylor, bueno. Detrás de Keylor, Y adelante. ¿quién estuvo en el transcurso de la semana pasada en Guanacaste? Y no era que yo era ¿Quién estuvo? ¿Quién estuvo? comelón. Descansando en Europa, que pertenece también al Real Madrid. No, que estaba en Guanacaste, que es de ahí. En otras palabras, se genera toda una industria. El país empieza a ser posicionado a nivel internacional, no únicamente por la parte deportiva, sino que hay una afluencia Comercial. turística, comercial, de negocios, de inversión, generada a partir de un jugador de fútbol. Ahora este gimnasio Pero está es que no bien. es cualquier jugador. Sí, del mundo. De un jugador del fútbol. Es Keylor. Sí, profe. Bueno, Keylor ahí está atrás. Es el- Es el Keylor. Keylor Navas.
El otro anuncio es Kellogg's. Efectivamente, Kellogg's, que fue la otra marca, resulta de que lo contrata para que sea la punta de lanza de lo que es su imagen. ¿Ah? A Kellogg's, exactamente. Porque Kellogg's se parece a Kellogg's. Entonces juegan con lo que es este. Pero no invente, profe, no invente. No. Véalo ahí en internet. Nada más. Métase Kellogg's y pone Kellogg's. Sí, pero sí, pero no tiene que ver que es porque se parece. Por supuesto que es un juego. Planta y ya. Cuando todo, No, vamos a ver. El juego no. Entre uno y el otro tienen en común las dos cosas. Que- Juego de palabras. Entonces por ahí es donde se posiciona a nivel de publicidad. Y esto es otro ambiente y otro ámbito para que vean cómo juega lo que es una persona. Ahora, ¿por qué es importante esto? El ICT resulta de que ¿cuántos seguidores tiene Keylor Navas en Facebook? Ya leí. No le caben. Demasiado. 5 millones. 5 millones 175.357. 5 millones 100. 75. ¿Eso qué? ¿Eso qué? Yo soy uno de esos. ¿Eso qué? Voy a quitarle un sticker. Esto es una cuenta, pero dispone de dos más, Online. Como 2 más. de dos más cuentas. No es únicamente esa cuenta que estás viendo. Ahora que lo trae. ¿Ah? cuenta corriente. Posteriormente, Es que yo estoy un poquito más real. Así que. Como tiene otras dos Sí, cuentas. Keylor Navas, Sí, está. Keylor Navas oficial o Keylor Navas titular, Keylor Navas, Keylor No, Navas es que solo alfa. tiene una, la de Keylor Navas, ¿no? ok, Sí, pero la de Keylor Navas tiene 5 millones y 1.000, las otras tienen 10.000, no sé qué, o sea. bueno, Usted tiene una cuenta Viene- de él. viene lo otro. ¿Cuáles otras Él administra la cuenta. expresiones de redes sociales hay? Además de Facebook. Instagram. Él tiene cuenta de Instagram, que yo lo tengo en Instagram. Ajá. Ya le digo. Y además de Instagram, ¿cuál es la otra? El Twitter. Ok. High five. Dice que tiene muchas solicitudes. Aquí está Keylor, vea. Keylor. Son 7 millones, digamos así baratito. En Instagram tiene más, profe. No, tiene más de eso, porque en Instagram tiene 2.6 millones. Ok, vea el fenómeno, cómo se convierte en una industria donde supera en 2. Y en Twitter ya le digo. Nosotros somos 4 millones de habitantes. Somos 4 millones y solo una persona está movilizando a nivel mundial Todo el país. 7 millones de personas. 1.500.000 en Twitter. Imagínense, es más, súmele, 5 millones, 1.500.000. Y 2.6 en Instagram. Es decir, Increíble, ¿verdad? 3, 5, 8, está movilizando 9 millones de personas. ¿Ah? Qué tristeza. Vean el impacto que esto significa para una economía tan pequeña como la nuestra. ¿Ah? Yo tengo 190. Una persona. Y donde permanentemente ustedes están viendo, al igual que María Fernanda, constantemente lo que es el Facebook. Estoy viendo la hora, profesor. Y hay una dependencia. Hay una dependencia para eso. Bueno, dentro de las estrategias de gobierno fue que Keylor sacaba, Keylor. es más,
el ICT saca una publicidad extraordinaria dentro de lo que viene siendo esta página. Ahí usted la puede ver, Gabriel. 4. Lo que viene siendo Costa Rica Pura Vida. Si no me equivoco, o Costa Rica, no sé, y donde empieza a vender la imagen del país para que vengan turistas acá. Sí, típico. Cuando ese hombre vaya siempre. Bueno, y buenísimo. Pero vea un poco cómo se articula una sola persona. Y entonces viene el encadenamiento productivo. ¿Por qué? Porque la riqueza no la tenemos en términos líquidos acá, sino que la traemos de afuera y aquí la convertimos. Esto es cuando ustedes tienen que sentarse a tomar una decisión en una empresa. Ver lo que es el entorno en que se está desarrollando. Y a partir de ahí, bueno, vamos a ver cómo se expresa eso, esos ingresos que Taylor puede generar, cómo los expresamos en 3 cuentas fundamentales. En balanza comercial, en la cuenta de capital, ¿qué creen que entra dentro de la balanza comercial? ¿Qué se les ocurre? Dentro de la balanza comercial, partiendo del principio de contabilidad doble, ¿qué hay de un lado y qué hay del otro? La economía nuestra tiene importaciones. ¿Qué importamos? A ver, importamos Tecnología. Muebles. Sí, ahora se están importando mucho muebles de China. ¿Qué otra cosa importamos? De muchos alimentos. Aquí no hay. ¿Como cuál? No miran acá, no sé. Muchas frutas de Chile. Vinos. Camarones, pescados de Asia, Argentina, vinos, Ok. aceitunas, Xiaoming. El Chauvin, Ok, quesos. La botella. perfecto. Pero además de eso importamos algo que es fundamental para el desarrollo de la economía, materia prima. Claro. Lo que es cobre, Petróleo. lo que es la parte de la factura petrolera que es fundamental. ¿Ah? A pesar de tener yacimientos petrolíferos en todo lo que es la costa de Limón y que no se han tocado por una excelente decisión que es para no contaminar el medio ambiente. Pero entonces vamos a hacer el ejercicio en la próxima clase de meter todo lo que son las importaciones y el valor de las exportaciones. El resultado de esto es lo que indica si nuestra economía es deficitaria o superavitaria en materia comercial.
Eso es para ver, A eso se refiere con balanza comercial. eso se refiere con balanza comercial. Así de sencillo lo que es el término. Entran muchos elementos a considerar, pero no los vamos a ver únicamente lo que viene siendo la parte genérica. Y en ese sentido, yo siento de que ya es hora. Veo que unos tienen que irse en bus, otros en taxi, otros en carro. Además, compañera, usted hemos abusado de su presencia. ¿Ah? Y Algunos levantamos la clase todos. ¿Me parece? Fernanda? sí, ¿Quieren? No,